Hay algo más pesado que una tormenta en el mar, una conciencia que sabe que le ha dicho no a Dios. Mateo tiene el éxito que siempre pidió, pero acaba de comprar un vuelo para huir del propósito que Dios le encomendó. Cree que puede esconderse de la presencia del Altísimo en una ciudad lejana, sin saber que el amor de Dios es tan grande, que está dispuesto a hundir su barco para salvar su alma. Mateo no era un extraño en las bancas de su congregación. Había crecido escuchando sobre milagros, fe y entrega, pero con el paso de los años, su vida espiritual se convirtió en una rutina de domingo que no interfería con sus ambiciones de lunes a viernes. Se volvió un experto en gestionar su fe para que no estorbara sus planes de ascenso. Sin embargo, Dios no es un espectador pasivo en la vida de sus hijos. Durante semanas, Mateo sintió una carga inusual en su tiempo de oración. No eran solo palabras, era una instrucción clara, un Nínive personal. Dios lo estaba llamando a dejar su zona de confort en el mundo corporativo para liderar un ministerio de restauración en una zona de conflicto. Señor, no tiene sentido, argumentaba Mateo mientras revisaba sus estados financieros. Puedo dar más gloria a tu nombre siendo un empresario exitoso que un misionero anónimo. El Espíritu Santo no busca argumentos, busca obediencia. Y Mateo, asustado por el costo de ese sí, decidió que era mejor poner distancia de por medio. La decisión de escapar siempre parece lógica al principio. Mateo reservó un vuelo hacia una ciudad donde nadie lo conocía, donde los compromisos ministeriales no existían. Al abordar, sintió un alivio momentáneo, ese falso sentido de libertad que da la desobediencia. Se acomodó en su asiento de primera clase, cerró los ojos y trató de dormir, tal como hizo Jonás en la parte baja del barco. Pero el sueño del desobediente es frágil. Mientras el avión cruzaba el cielo, el mundo de Mateo empezó a sacudirse. No fue una turbulencia física lo que lo despertó, sino un caos administrativo que estalló en su teléfono apenas aterrizó. Sus negocios, aquellos que usaba como excusa para no servir, empezaron a presentar grietas críticas. Contratos cancelados, malentendidos legales y una pérdida financiera que no tenía explicación lógica. Instalado en su lujoso destino, Mateo descubrió que no puedes disfrutar de las bendiciones de Dios mientras huyes de su voluntad. El sol brillaba afuera, pero en su corazón había una oscuridad densa. Se sentía atrapado en una ballena de concreto y cristal. Pasó 3 días de rodillas no por devoción, sino porque el peso de su huida ya no le permitía caminar erguido. Fue en ese aislamiento donde Mateo entendió la teología del quebrantamiento. Dios no permite la tormenta para destruirnos, sino para destruir los ídolos que nos impiden verlo a Él. Entendió que su Tarsis era en realidad una prisión y que el Nínive que tanto temía era el único lugar donde encontraría descanso para su alma. Señor, perdóname por pensar que mis planes eran más seguros que tus propósitos, susurró Mateo en la habitación vacía. En ese momento, la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquella que había perdido al comprar el boleto, regresó. No porque sus problemas financieros se hubieran resuelto, sino porque su corazón se había alineado. La rendición es el único camino de salida de la ballena. Mateo entendió que la gracia de Dios es tan implacable que nos persigue hasta los confines de la tierra, para evitar que desperdiciemos nuestra vida en cosas que no tienen eco en la eternidad. Mateo regresó a casa, no como el hombre poderoso que salió, sino como un siervo que ha entendido su valor. Se presentó en aquel lugar humilde donde Dios lo había llamado originalmente. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques de 6 cifras, empezaron a servir café, a abrazar al quebrantado y a enseñar la palabra a quienes habían perdido la esperanza. Lo más asombroso no fue lo que Mateo hizo por aquel lugar, sino lo que Dios hizo en Mateo. Su ansiedad desapareció. Su propósito brillaba con una intensidad que ningún éxito empresarial le había dado jamás. Aprendió que es mejor estar en medio de una tormenta obedeciendo a Dios, que en un mar calmado huyendo de Él. Quizás hoy estás viendo esto desde tu propio Tarsis. Has intentado llenar el llamado de Dios con trabajo,
con viajes o con distracciones, pero el vacío sigue ahí. No te engañes, la tormenta que estás viviendo no es el final de tu historia, es el amor de Dios llamándote de regreso. Él no necesita tu talento, necesita tu disposición. Deja de correr. No hay lugar más seguro en todo el universo que el centro de la voluntad de Dios. ¿A qué lugar te está enviando Él hoy? La ballena ya te ha dejado en la orilla. Es hora de empezar a caminar hacia Nínive.